Hola, soy Rodrigo Villarreal y esto es Electroprac, el canal donde buscaremos y encontraremos el eslabón perdido que une y relaciona la teoría con la práctica. En esta segunda entrega realizaremos el diseño de nuestro termostato digital utilizando el software de simulación Proteus. Si deseas que publique más acerca de electrónica digital básica, no dejes de suscribirte al canal, darle like y hacérmelo conocer aquí abajo en los comentarios. Sin más preámbulos, comencemos. Como punto de partida, utilizaremos el análisis que se hizo en la anterior entrega, en el cual utilizamos un sensor de temperatura, con el cual medimos la temperatura. Ese valor de voltaje analógico es convertido a digital por el ADC0804, obteniéndose así 8 bits para el valor de la temperatura medida. De manera similar, un potenciómetro que nos permitirá ajustar la temperatura deseada nos dará un voltaje analógico que será convertido a digital por el ADC0808, obteniéndose 8 bits para el valor de la temperatura de ajuste. Estos dos valores digitales serán comparados. Utilizaremos un comparador de 8 bits de tal forma que si la temperatura medida es menor a la temperatura de ajuste, vale decir, si es que la temperatura del sensor es menor a la temperatura deseada, entonces el comparador nos dará una salida de un bit con un valor de 1 lógico, que activará a un relé. Este relé encenderá el actuador y el horno comenzará a elevar su temperatura. El sensor se encuentra conectado con el horno de tal manera que detecta el incremento de esa temperatura hasta tal punto en el cual la temperatura medida llegará a ser superior a la temperatura de ajuste y por lo tanto el comparador nos dará una salida de un bit con un valor lógico 0. De esta forma se apaga el relé, se apaga el actuador y el horno comienza a enfriar. Bien, el sensor de temperatura junto con el conversor analógico digital 1 le daremos el nombre de módulo sensor de temperatura y conversor ADC. El sensor de temperatura, el M35, y el circuito integrado ADC0804 tienen un montón de resistencias de configuración y de ajuste que debemos utilizarlas para conseguir el siguiente efecto o resultado. Si yo tengo una temperatura del sensor de 134 grados centígrados, este valor de temperatura debe ser reflejado por esta salida digital. En otras palabras, yo necesito que este número digital represente en binario al número 134. Para eso vamos a recordar que una palabra de 8 bits, el bit menos significativo o LSB tiene un peso de 1 y el bit más significativo o MSB tiene un peso de 128. Los valores se determinan multiplicando por 2 de manera sucesiva. 1 por 2 es 2, por 2 4, por 2 8, 16, 32, 64 y 128. Para convertir el valor binario a digital, debemos utilizar el peso de los bits que se encuentran en 1. En tal sentido, 128 más 4 y más 2 nos tiene que dar un resultado de 134, que corresponde exactamente con la temperatura. Para conseguir esto, tenemos que realizar un ajuste de los potenciómetros para regular el voltaje de referencia al valor correcto. De manera similar, el potenciómetro con el conversor analógico 2, el ADC0808, le daremos el nombre de módulo de ajuste de temperatura y conversor ADC, en el cual tenemos también valores de componentes que debemos ajustarlos para conseguir esa relación lineal entre el voltaje de ajuste o temperatura de ajuste con el valor expresado en binario.
El comparador de 8 bits estará compuesto por dos comparadores de 4 bits, configurados en cascada. El funcionamiento de cada uno de estos comparadores de 4 bits es tal que recibe en las entradas A una palabra de 4 bits y en las entradas B una palabra de 4 bits, y el resultado es reflejado en las salidas QA menor a B, QA igual a B, QA mayor a B, de tal forma que solo una de las tres salidas se va a activar en 1 lógico y las demás van a estar en 0 lógico. Cuando conectamos las salidas del comparador 1 o U3 a las entradas A menor a B, A igual a B, A mayor a B del comparador U4, estamos haciendo una configuración en cascada, de tal forma que debemos juntar las 4 entradas A del comparador menos significativo con las 4 entradas A del comparador más significativo, y esas las llevamos a un bus, que será el bus correspondiente a la temperatura medida, desde el TM0 hasta el TM7, total 8 bits. Las entradas B del comparador menos significativo y las entradas B del comparador más significativo van a formar una palabra de 8 bits de entrada que lo conectamos al bus de la temperatura de ajuste. El módulo del relé estará compuesto por un relé activado por un transistor, un diodo de protección para el transistor, y debemos determinar el valor de la resistencia de base, o R20. Para determinar este valor de la resistencia de base, vamos a utilizar el transistor en modo interruptor. Recordemos que un transistor en modo interruptor tiene un beta de trabajo igual al beta mínimo que nos proporciona el fabricante, que para el BC548 es 110. Asumimos que el interruptor se encuentra cerrado entre el colector y el emisor. Por lo tanto, podemos determinar la corriente de colector igual al voltaje del relé, 12 voltios, entre la resistencia del relé, 240 ohms. Con la corriente de colector y el beta mínimo, que es la ganancia de corriente, podemos obtener la corriente de base, que circula por la resistencia R20. R20 tiene un voltaje que lo determinamos restando el voltaje que llega a esta terminal menos el voltaje base emisor, que es 0,7 voltios. Ese resultado nos da 3,8, y finalmente con la ley de Ohm podemos determinar el valor de la resistencia R20, que nos da 8,4 kilo ohm. Utilizamos el inmediato inferior. Se debería utilizar el valor inmediato superior porque es una resistencia de protección, pero sin embargo, como es una variación muy pequeña, no va a sufrir ningún daño en nuestro transistor. A continuación, vamos a realizar la simulación y la configuración de cada uno de estos módulos. El sensor LM35 es un dispositivo que convierte la temperatura en voltaje. Vamos a realizar la simulación. Aquí tenemos nosotros la temperatura de 32 grados centígrados que se convierte en 0,32 voltios. Si hacemos el cálculo, la resolución de este sensor es de 10 milivoltios por cada 1 grado centígrado. De tal forma que si vamos subiendo la temperatura, irá subiendo el voltaje en la salida del circuito integrado. Este sensor lo estamos conectando a nuestro conversor ADC0804. Observamos que es de la familia de los convertidores ADC0801 hasta el 0805. Es un convertidor analógico digital de 8 bits compatible con microprocesadores. Entre sus características tiene una entrada analógica de 0 a 5 voltios y una alimentación de 5 voltios. Lo que nos interesa es revisar las aplicaciones típicas, la conexión básica. El convertidor analógico digital 0804 tiene estos
3 pines como señales de control que vienen desde el microprocesador, que nosotros lo que vamos a hacer es conectarlas, el CS y el RD en 0, y el WR lo conectaremos a una señal oscilante de 100 Hz, que puede ser más, pero para esta prueba lo conectaremos simplemente a 100 Hz, una señal que va a recibir desde un microcontrolador o microprocesador. O podemos conectarle mediante un oscilador tipo oscilador estable 555. La señal int-r es una señal de interrupción, es una señal de salida que va hacia el microprocesador, que nosotros lo dejaremos al aire. Las señales DB7 hasta el DB0 son las salidas digitales de nuestro convertidor, que nosotros los vamos a conectar a estos visualizadores, probadores lógicos, para poder inicialmente calibrarlo al convertidor y después utilizarlo en nuestro termostato. Las señales clock-r y clock-in son, una es de salida y la otra es de entrada, que me permite conectar una red RC, una red oscilante RC, que genera una oscilación para su reloj interno que tiene este convertidor. Tiene una alimentación de 5 voltios, el Vin más Vin menos son entradas diferenciales, detecta la diferencia entre las dos entradas, en tal sentido puede ser un voltaje positivo y aquí un voltaje negativo. El Vin menos lo conectaremos a tierra y el Vin más será conectado directamente a nuestro sensor LM35. AGND es la tierra analógica, DGND es la tierra digital, que pueden ser tierras separadas. Observen, aquí tenemos tierra digital y aquí tenemos tierra analógica. Para nuestro ejemplo, para nuestra práctica, vamos a unir ambas tierras y tendremos una sola. Bien, procederemos a hacer el ajuste desde nuestro conversor de temperatura y conversor analógico a digital. Vamos a hacer correr y vamos a observar qué es lo que tenemos. Observemos que aquí tenemos la salida. Nosotros tenemos aquí el bit menos significativo y aquí el más significativo. Lo que nosotros queremos es que el valor digital que sale aquí sea un valor que corresponda a la entrada analógica, sin realizar cálculos, bueno, sin realizar operaciones aritméticas adicionales, para evitar tener menos componentes en nuestro circuito. Recordemos que cada bit, cada posición de cada dígito en una palabra binaria tiene los siguientes pesos, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. De esta manera, en este ejemplo, que yo tengo que los bits del 16, el 4 y el 1 están encendidos, por lo tanto el número binario que yo tengo aquí sería el 16 más 4 más 1, que sería el 21. Yo quiero que este 21 me represente a un voltaje de 0,21, o sea, una temperatura de 21 grados centígrados. ¿Cómo hago aquello? Primero, observar que yo tengo aquí un voltaje de referencia. Debe llegar a este pin el voltaje de referencia medios. Yo tengo un sensor que máximo me va a dar 1.5 voltios para 150 grados centígrados. Ahora vamos al ajuste. La temperatura actual, supongamos que es de 150 grados centígrados, por lo tanto tenemos 1.5 voltios. 1.5 voltios debe ser igual a 150 en binario. Determinaremos cuánto es el valor de 150. 150 en binario tendría que ser
1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Lo que vamos a hacer es realizar un ajuste del voltaje de referencia medios bajo el siguiente criterio. Yo necesito que 256, el número 256 aquí, represente a un voltaje de 2.56 voltios, que sería el equivalente de 256 grados centígrados. Así tenemos la relación 1 a 1, 1 grado centígrado, un bit. Por lo tanto, aquí yo tendría que tener un voltaje de 2,56 voltios. Y mi voltaje de referencia tendría que ser la mitad. Y la mitad de 2,56 voltios es 1,28 voltios. Por lo tanto, como yo no puedo bajar el voltaje aquí, porque es mínimo 4,5 voltios o 3 voltios para la alimentación del LM35, yo lo alimentaré con 5 voltios, pero mediante esta red voy a regular el voltaje de referencia. Entonces le vamos a colocar un voltímetro, vamos a hacer correr y le vamos a regular hasta que sea 1,28 voltios. Repito que si yo quiero que sea una relación de 1 a 1, 1 grado centígrado, 1 bit, debo trabajar con el valor máximo, 256 bits a la salida tienen que ser 256 grados centígrados. Por lo tanto, como el voltaje de referencia tiene que ser la mitad, yo tengo que regular a 1,28. No, recordemos que 2,56 dividido entre 2 es igual a 1,28. Regulamos entonces a 1,28 voltios. Y ya tendríamos que tener 150, tendría que ser el equivalente a 150. Hacemos la comparación, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, está perfecto. Para terminar de realizar esta verificación, lo que vamos a hacer es asignarle a nuestro sensor valores más fáciles de convertir. Por decir, le voy a dar 128. Solo tendría que encender este bit. Vamos a correr y para 128 tenemos que solamente se enciende ese bit. Verificaremos para otro valor. Si yo quiero para 32, solo este bit se va a encender cuando yo tenga 32 grados centígrados. Sola simulación y evidentemente solamente ese bit se enciende. Este conversor es un conversor que tiene una respuesta bastante lineal. Por esa razón, cada valor que le damos aquí sale su equivalente al otro lado. Pero recuerden que hemos tenido que hacer un ajuste del voltaje de referencia. Una vez que ya tenemos las salidas digitales aquí, lo que tenemos que hacer es lo mismo pero con el potenciómetro de nuestro conversor analógico digital de 8 bits ADC0808. Vayamos a ver nuestro conversor 0808. Aquí tenemos el conversor 0808. Vamos a revisar su hoja de datos, en la cual podemos observar que es un conversor de 8 bits compatible con un microprocesador que tiene conversor de analógico digital y además tiene un canal multiplexor de tiene un multiplexor de 8 canales. ¿Cómo funciona el multiplexado de los 8 canales? Observemos la simbología. Este integrado tiene
8 pines para conectarle entrada analógica. Entonces, solo uno va a funcionar a la vez, solo uno se va a conectar con la salida, con el circuito que lo convierte a digital. ¿Cuál de esos? Se selecciona mediante este bus de direcciones de 3 bits. Y el valor de ese bus de direcciones debe ser conforme a esta tabla que se encuentra más abajo. Observemos que si yo quiero utilizar solamente la entrada 1, IN0, deberé colocar una dirección de 000. Para nuestro ejemplo estamos utilizando la entrada IN0, por lo tanto los bits del bus de direcciones están todos en 000. Bien. Entre las otras configuraciones que debemos revisar de nuestro conversor 0808 son las siguientes. Necesita un reloj 500 kHz, necesita voltaje de referencia 5 voltios y el negativo 0 voltios. Este es el valor máximo. Nosotros igual vamos a hacer un ajuste del voltaje de referencia para poder ajustar nuestra salida. Tiene señales de interrupción para darle mensajes al microcontrolador o al microprocesador indicándole que ha terminado de hacer las conversiones. El bus de direcciones, la alimentación 5 voltios, tierra. Tiene aquí las salidas digitales, donde el DB0 es el menos significativo y el DB7 es el más significativo. Tiene 8 entradas analógicas de 0 a 5 voltios que son multiplexadas en función al valor que yo direcciono. Por decir, si quiero direccionar al 7, debería darle yo aquí el 111, que eso es un número 7 en binario. Si yo quiero direccionar a la entrada analógica en el pin IN0, BIN1, lo que tengo que hacer es asignarle 000, que eso es un 0 en número binario. Bien, entonces aquí tenemos también una señal de Start y EOC. La señal de EOC es una señal que indica que ha terminado de realizar una conversión. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es unir el EOC con el Start para que se dé automáticamente la señal de inicio de la siguiente conversión. Vamos a darle un voltaje aquí en el en la entrada OE de 5 voltios. Y el voltaje de referencia lo vamos a dirigir hacia un potenciómetro. Hacia un potenciómetro el cual va a estar conectado a los 5 voltios. Entonces recordemos, este potenciómetro es el ajuste. Entonces es la temperatura de ajuste. Y este otro potenciómetro es el potenciómetro que vamos a utilizar para poder para poder calibrar nuestro conversor. Bien, entonces observamos que es necesario calibrar. Para calibrar realizamos un análisis similar al que se hizo anteriormente, para el cual vamos a utilizar un voltímetro para poder realizar esos ajustes. El voltaje que debemos regular aquí tiene que ser un voltaje de 2.54 voltios. Observamos que no tenemos el valor que necesitamos, por lo tanto vamos a modificarlo. Modificamos la red de resistencias para poder generar un divisor de voltaje que nos permita obtener el voltaje deseado.
Entonces vamos a regular a 2,55, 2,54. Bien. Ahora sí, y está ajustado y observamos que 65 grados centígrados va a representar al número 64 más 1, 65 en binario. Hacemos la prueba para otros valores. Valores conocidos de preferencia para realizar un análisis mucho más detallado. Realizaremos una verificación de los demás datos. Le pondremos 32, está bien. Le pondremos 16. 15, está bien. 8 más 4 más 2 más 1 es 15. Le pondremos 8. Este 8 está bien. En algunos lugares hay una pequeña variación, pero debe ser debido al redondeo. Ya tenemos ajustados nuestros dos sensores. Procederemos ahora a realizar nuestro comparador de 8 bits. Bien, ese es el comparador de 4 bits, 74 y 85, el cual compara estas dos magnitudes, el nible A con el nible B, y en caso de que el A sea menor a B, enciende, bueno, me manda un 1 lógico mediante el pin 7. Si ambos serían iguales, un 1 lógico por el pin 6, y si A es mayor a B, un pin lógico por el pin 5. Para unirlos en cascada, lo que yo debo hacer es unir las salidas del comparador menos significativo hacia las entradas del comparador más significativo. Realizo esa unión y podré obtener los datos de la comparación de 8 bits directamente desde este comparador. Realizaremos aquello. A menor a B tiene que ir a menor a B. A igual a B tiene que ir a igual a B. Y A mayor a B tiene que ir a mayor a B. Bien, entonces aquí tenemos nosotros los bits que vamos a comparar. El A del menos significativo con el A del más significativo deben representar a una sola palabra de 8 bits. Lo mismo con el B. Bien, vamos a realizar la simulación. Este es el bit que nos avisa. Vamos a colocar todo a 0. Bien, nos dice que A es igual a B. Está perfecto. A ver, le voy a dar un 1 aquí. Me dice que A es mayor a B. En el A tengo el número 1, 2, 4. El 4 en comparación con el 0. A este le voy a dar el 8. Me dice entonces que A es menor a B. Le voy a dar aquí el 8 más 4, el 12. Ahora A es mayor a B. Voy a colocarle a ambos el mismo número. Me dice que son iguales. Comparo con más bits. Y la comparación está perfecta. Bien, entonces lo que debo hacer ahora es unir este comparador con estos dos módulos. Procederemos a hacer aquello. Lo que debemos hacer es unir exactamente la salida del conversor 0.4 con el 0.8. Debo llevarlas al comparador. Y la salida del comparador, cuando la temperatura del sensor sea menor a la temperatura de ajuste, cuando sea menor, lo que debo hacer es activar un relé para que comience a calentar. Bien, procedamos. Vamos a borrar todo lo que no nos sirve.
Bien, vamos a proceder a realizar ahora las uniones de nuestros bits de entrada al comparador. Para lo cual vamos a utilizar bus. Este primer bus va a ser del T de la temperatura de M del sensor. Debo unir solamente los del nivel A. Voy a utilizar otro bus para poder unir a mi conversor del potenciómetro. Bien, vamos a darle nombre. Vamos a basarnos en nuestra guía del sensores del TM0 al TM7. Por lo tanto, aquí le voy a dar etiquetas desde el TM0 hasta el TM7. Bien, para el potenciómetro le vamos a llamar desde el TA0 hasta el TA7. Bien, vamos a darle los mismos nombres aquí. Entonces conectamos nuestro bus. Debemos tener mucho cuidado con el más significativo y el menos significativo. Este es el menos significativo, por lo tanto este de aquí tendrá que ser el TM0. Una vez que ya tenemos los buses que conectan el sensor de temperatura con el comparador, lo que necesitamos es un bus para interconectar nuestro punto de ajuste del potenciómetro con el comparador. Colocamos los buses y vamos a tener mucho cuidado con designarle las etiquetas porque debemos respetar siempre el más y el menos significativo. Bien, entonces el más y el menos significativo, el menos significativo es ahora el de abajo y ese debe ser el TA0. Colocamos las etiquetas desde el TA0 hasta el TA7. Procedemos a realizar la simulación. Antes debemos conectar nuestro comparador con el relé. Entonces, para tal efecto vamos a utilizar etiquetas igual. Una etiqueta por defecto. Me interesa conectar el relé cuando la temperatura del sensor sea menor a la temperatura de ajuste. Por lo tanto, cuando Tm sea menor a Ta, o sea, cuando A sea menor a B. Entonces debo utilizar mi etiqueta aquí. Vamos a ver el nombre, relé. No me acepta acentos. Vamos a ver la misma etiqueta
en el relé. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, mover nuestro módulo de relé para poder compararlo. Bien, damos inicio. Vamos a configurar nuestro sensor, que se encuentra en 2 grados centígrados, está bien. Y nuestro punto de ajuste le vamos a dar 40 grados centígrados, está en 8. Le pondremos 65 grados centígrados. Entonces, como podemos observar, se encuentra la carga activada. Significa que el horno empieza a calentar. Vamos a ir subiendo. Cuando llegue nuestro sensor a una temperatura de 65-66, lo que tiene que hacer es apagarse. Bien. 60, 62, verificamos. El relé está encendido. 63, 64, 65 y se apagó. Como se ha apagado, por inercia sube un poco más de temperatura y después empieza a bajar. Cuando esté por debajo de 55 tiene que encenderse nuevamente. Empieza a bajar la temperatura un poco más y como se ha encendido va a subir otra vez. Y de esa forma nuestro sistema permanecerá con la temperatura controlada con un sistema de control on-off. Bien, si nosotros queremos modificar el punto de ajuste, lo podemos ajustar a cualquier valor. Vamos a ajustar a 130, 132, 130 grados centígrados, 128. Está encendido porque la temperatura del sensor se encuentra en 70. Entonces tendrá que subir esa temperatura hasta superar los 130. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, supera 30 y se apaga. Empieza a enfriar, cuando está por debajo de 130 se vuelve a encender. Empieza a calentar, cuando está por encima de 130 se vuelve a apagar. Bien, bueno, de esta forma hemos finalizado con el proyecto del termostato electrónico con control on-off. En futuras publicaciones haremos una modificación a este termostato electrónico para que tengamos una ventana de ajuste para realizar un control on-off con un sistema que tenga histéresis. Bien, espero que les haya sido de gran utilidad toda esta información. No olviden suscribirse al canal, darle un like y compartir, por favor, para que podamos seguir subiendo muchos más videos didácticos. Me despido y será hasta en otra.